Pues ahí está, hermano, esas son las cosas que desde el principio, así de entrada, que queríamos examinar con la iglesia, ¿verdad? Presten atención. A veces los cantantes, hermanos, traten de discernir a veces los cantantes cuando lo quieren hacer por fama. Hay algunos como esta muchacha que estaba cantando, casi parecía que estaba cantando a la Shakira. Bueno, así se me pareció a mí, ¿no? Y bendito Dios que alcancé a despertar, pero dije, ¿qué es esto? Dije yo, el Espíritu me hace ver y ya no, digo. Y esa es una realidad, y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Adorar a Dios con verdad y con espíritu, con un celo verdadero, ¿verdad? Vamos a empezar, hermanos, la predicación que se ha preparado para este día. Hermanos, ya ve que las semanas pasadas estamos predicando acerca de que ya es tiempo de ir acumulando alimentos y si realmente la iglesia va a pasar por la gran tribulación, cómo va a ser esto, si esto requiere de fe de muchos no lo creen, muchos ya hemos visto que piensan que se van a ir en el rapto, pero queríamos examinar ahora, por ejemplo, cuándo va a ser el tiempo de la huida, del tiempo de que nosotros tenemos que huir o escapar. Habrá un tiempo en el que tendremos que huir y escapar de la gran tribulación que le espera a los cristianos. No estoy hablando de la tribulación que Dios traerá a los hijos del diablo, ¿no? Porque de esa nadie se va a escapar. Hay que entender eso, ¿no? Porque muchos piensan que cuando nosotros hablamos de la gran tribulación, estamos hablando de la gran tribulación que Dios traerá. No, la gran tribulación que Dios traerá, nadie se puede escapar. Si estás en las estrellas, de allá te bajo. Si estás abajo del mar, de allá te saco. Y donde estés, de ahí te saco. Nadie tiene poder ante Dios para escapar de la mano poderosa de Él. Estamos hablando de la tribulación, o de la gran tribulación que traerá, en este caso, el falso, el mentiroso, el anticristo, esa persecución que hará contra los hijos de Dios. ¿Cuándo será ese tiempo? En ese tiempo que nosotros tendremos que huir. Y si verdaderamente estaremos con esa convicción, hermanos, con esa fe. Hermano, es que les he comentado algunas veces, es tan difícil hablar de estos puntos porque entra como un espíritu de que dice, ¿qué estás hablando? Puras loqueras. ¿Por qué estás hablando cosas que no son coherentes? O sea, ¿qué te hace pensar eso? ¿Cómo crees? El mundo está estable. O sea, eso nunca va a suceder. Comienza una guerra en la mente, como por ejemplo, mire, vamos a hablar muy claramente. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? ¿Cuántos años predicó Noé? 40 años. ¿Qué decía la gente? Estaba loco. Se reían, se burlaban. ¿Cuántos entraron? Imagínense cuando estaba por último ya para entrar y que estaba la última advertencia para que entraran al arca y la gente no entró. ¿Qué decía la gente? Había algunos que querían entrar y dice, ¿y si me meto? ¿Y si no llueve? ¿Y cuando salga seré el hazme reír de todos? ¿Todo el mundo se carcajeará? ¿No es cierto que piensa uno así? Eso es lo que pensaba la gente, o no pensaría eso la gente. ¿O por qué no se metió? Porque ellos no creyeron y al entrar, y si salían y no pasaba nada, imagínese usted que está acumulando alimento y que digan que es el día de huida. Y usted dice, mire, y si me voy y hay rato ahí vengo, voy a hacer el hazme reír de todos. ¿No es cierto? Sí. Esa es la realidad como piensa uno. Y así puede ver usted muchos ejemplos por los cuales los verdaderos siervos de Dios han tenido que pasar. Todos los casos bíblicos usted puede ver
dice la misma escritura, por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando Jehová le dice que profetice contra quién, contra Nínive. Jonás no quería, porque dice que ella conocía a Jehová, dice, y es que si ellos tú vas a arrepentir, se van a arrepentir o algo y tú lo vas a perdonar, ¿y quién es el que va a quedar mal? Lo que Dios dice, ¿verdad? Pero esa es la razón del humano, pues el humano así somos, no creemos y tenemos temor más a los hombres o el que dirán de nosotros que tenerle temor a Dios mismo, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos que examinar, hermana Silvia. Sí, hermano, la palabra de Dios dice, aunque todo hombre sea mentiroso, pero Dios no miente, ¿sí? Y se va a cumplir porque está escrito. Entonces, ese espíritu malo, de hecho, existe. Ese espíritu malo es el que siempre ha extraviado. Y esa es la que esas voces han creído y por eso no han pagado las consecuencias. Pero verdaderamente el Espíritu Santo está revelando cada día a sus siervos. Y dice aquí que todo, ni una pista de su palabra se quedará sin cumplir. ¿Por qué? ¿Quién está reteniendo al anticristo? Cristo mismo. ¿Por qué lo está reteniendo Cristo mismo? Porque se va a cumplir su palabra. Primero tiene que caer Babilonia para que entre el anticristo. No puede entrar, por eso algo lo detiene. La está adelantando. Cuando ellos se han volteado y destruyen a la Babilonia, es cuando el anticristo se puede entronizar. Pero el Cristo, ¿por qué? Dice, porque esta buena nueva se tiene que predicar por toda la tierra habitada, para testimonio de todas las naciones, porque nadie va a decir, a mí no se me avisó, a mí no se me dijo. Por eso dice, antes que Jehová traiga palabras, siempre se lo revela a sus profetas con anticipación. ¿Para qué? Para que no digan que Dios no es un Dios justo ni parcial. Todos sabrán que Dios los quiso librar. Por eso dice, Dios no se deleita en la muerte en el inicuo, sino desea que todos alcancen el arrepentimiento. Pero ellos no han escuchado, pero van a saber que la palabra de Dios, por eso dice, yo sé hacer una distinción entre quien es mi pueblo y el que no es mi pueblo. Y el que revela la verdad se va a ver por la verdad, y el que revela mentira va a quedar avergonzado, como usted dice, porque ahí van a saber la verdad. Gracias, hermano. Hermanos, entonces, hoy es tiempo, cuando nosotros hablamos en estos tiempos de la palabra de Dios, no es que yo sea profeta, hermano, pero de alguna manera uno profetiza con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios estamos profetizando. Y el asunto es que por eso es difícil cuando tú no tienes la mente todavía de alguna manera encallada o cauterizada. Cuando tú verdaderamente quieres hablar la palabra de Dios en verdad, para ti es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque tú has querido hacer o estás haciendo las cosas como dice la palabra de Dios. Quieres hablar la verdad de la palabra de Dios. Y para ti no es bonito ni agradable que tú hables cosas y que verdaderamente no tengan cumplimiento. O sea, eso no le gusta a nadie. Yo creo que, de hecho, Dios no permite que sus verdaderos profetas le suceda eso. Verdaderamente, por eso nosotros profetizamos con la palabra de Dios y hablamos la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Para que de esa manera resulte la gloria para Él, amén, la honra, y no nosotros como hombres digamos, yo profeticé, ¿verdad que yo profeticé? No, hermano. Profetiza Dios, amén, a través de su palabra, amén, no el hombre. El hombre es un instrumento, es cierto, está profetizando, pero por palabra de Dios. Amén. Así que cuando se cumple es para honra de Dios. Amén. Pero si no se cumple, para vergüenza de nosotros. Amén. ¿Verdad? Esa es la realidad que tenemos que entender. Hermanos, vamos entonces a ver, abra su libro ahí en el libro de Mateo, porque la pregunta fue, ¿cuándo va a ser el tiempo de partida? Porque mire, si nosotros partiéramos antes del tiempo que la palabra de Dios nos dice, pues no estaría bien. No puedes partir antes del tiempo que Dios te dice. Tienes que partir en el tiempo que Dios te está señalando en su palabra. Y vamos a ver, ábralo en el libro de Mateo, primeramente.
el libro de Mateo capítulo 24. Y vamos a ir terminando unas cosas porque miren, es cierto que algunas cosas se cumplieron en el tiempo del primer siglo, ¿sí? En el tiempo cuando Jerusalén fue ejecutada y ahí hubo un cumplimiento, pero queremos ver si todo lo que dice el libro de Mateo, ahí en el 24, donde se le pregunta al Señor Jesucristo acerca de la venida de Él, si nomás iba a ser en ese tiempo o también está abarcando para nuestros tiempos. ¿De qué manera está abarcando para nuestros tiempos? ¿Sí? Esto es donde tenemos que tener cuidado con la lectura. Y vamos a empezar del capítulo 24, versículo 1 en adelante, dice así. Note, al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Pero él les dijo, he aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué les está hablando el Señor ahí? Primeramente, del templo, ¿verdad? Del templo. Es cierto que los apóstoles en el primer versículo está diciendo al salir Jesús del templo, cuando él se marchaba, se acercan sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Y eso de ahí él les aclara que no quedará piedra sobre piedra, ¿de cuál? Del templo. Pero, dicen dos, pero él les dijo, el 3, habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle privadamente, dinos cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo. Aquí hay dos cosas interesantes, hermanos, en el versículo 3. Primeramente, los discípulos le preguntan a Jesús cuándo acontecerá esto. O sea, ¿cuál es esto? Lo que ya había dicho Jesús en el 2. La caída del templo. ¿Sí? O sea, es por eso que a veces tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuándo acontecerá esto? O sea, la caída del templo. Pero como los discípulos, ellos al preguntar entendían ciertas cosas, no lo entendían todo, ¿sí? Entendían todos los discípulos. No lo entendían todos los apóstoles, no lo entendían todo. Por eso dice la Escritura que ahí les preguntan al Señor, ¿cuándo acontecerá esto? Y ahora hacen la otra pregunta que dice, y dinos cuándo acontecerá, y cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo. Ellos tal vez estaban pegando la caída del templo, ¿con qué? Con la venida del Señor. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo eso? O sea, ellos estaban aclarando eso. Ellos lo estaban hablando, pero Jesús, porque le había dicho que no se quedaría piedra sobre piedra. Dice el versículo 4. Contestándole Jesús dijo, cuiden que nadie los engañe. O sea, no responde la palabra que ellos preguntan. No le responde directamente. Ah, sí, cuando vean ustedes caer el tiempo, enseguidita viene mi venida. No está diciendo eso el Señor, ¿o sí? No, sino que en el 4 dice, contestándole Jesús dijo, cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy ungido, y engañarán a muchos. Y entonces escucharán de calamidades, noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Hermano, fíjese bien lo que está diciendo la Escritura. ¿Cuánto tiempo de cuando el Señor Jesucristo murió y fue levantado a los cielos, cuánto tiempo se tardó para que el templo fuera derribado? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Alguien recuerda cuánto tiempo pasó? ¿En qué año se derribó el templo? ¿Nadie recuerda?
promedio más o menos. No pasaron 70 años cuando el templo fue derribado. Así que cuando Jesús les está aclarando en el versículo 4, donde dice que nadie nos engañe, porque muchos vendrán diciendo yo soy el ungido y engañarán a muchos. Eso no pasó durante los 70 años. ¿Sí? Y entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. Eso no pasó. Durante ese tiempo del lapso de los 70 años en el que iba a caer el templo, no pasó. Y si seguimos leyendo lo que dice el Señor, dice, porque se levantará nación contra nación. Eso tampoco pasó. Y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. En distintos lugares, no en Jerusalén, para como muchos lo han pegado diciendo, esto fue una época que pasó en Jerusalén. No, en Jerusalén lo que se estaba profetizando, ¿qué era? La caída del templo. Pero ya para lo demás, para su venida, se estaba profetizando que muchos vendrían en el nombre de él, que habría guerras, escándalos, se levantaría nación contra nación, reino contra reino, habría terremotos en un lugar tras otro. Y dice el 8, pero todas estas cosas serán el principio de dolores. Hermano, esto tiene ya más de 100 años viéndose realmente guerra tras guerras, terremotos tras terremoto, hambre tras hambre. Muchos que han venido según en el nombre de Cristo, religiones, hombres que se han hecho pasar, incluso algunos hasta por el Mesías. Esto, si acaso, tendrá un poquito más de 100 años que ha comenzado a acontecer todo esto. Dice el 9, en esos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Esto ya tiene más, esto ya empieza desde el tiempo de los apóstoles, es una profecía que se empieza desde el tiempo de los apóstoles y va a terminar hasta el tiempo final, hermanos. Eso es algo que se va a cumplir en todo el tiempo, ¿sí? No nos estemos confundiendo, en todo el tiempo. Tenemos que identificar las profecías y verlas en qué tiempo están, ¿qué? Encajando cada una. Cada profecía está encajando en cada tiempo, para que podamos entender lo que dice la palabra de Dios. Dice el 10, muchos tropezarán por causa de mi nombre, muchos tropezarán, entonces unos a otros se odiarán y se entregarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas. Note usted, hermanos, muchos falsos profetas. Ahorita está plagado de falsos profetas. Usted puede entrar ahí a YouTube y hay una cantidad inmensa de profetas. Y engañarán a muchos y están engañando a muchos. Y a causa del aumento de la maldad, se enfriará el amor de muchos. Eso es lo que decíamos ahorita al principio, ¿se acuerdan? Que decíamos, hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado de no entrar, ¿dónde? En la frialdad. Porque cuando entra uno en la frialdad, ¿qué sucede, hermanos? Muy difícil volver a calentarse. Exacto, es muy difícil. Por eso dice el 12, a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hermanos, y dice una cosa, hermanos, que cuando el 12 dice, a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, ¿usted cree que se está refiriendo al amor de la esposa, del esposo, del hijo? No, el amor de Dios. ¿El amor de quién, hermano? El amor a Dios, el amor a la iglesia.
Ese amor es el que se está enfriando en estos tiempos. Por eso decimos, preste atención, hermano. Cuando sienta usted tibio o que se está enfriando, ay, hermanos, lloren. No coman mejor una semana si es posible, para que vuelva su corazón al Señor otra vez. ¿Sí? Es mejor, hermanos. Mire, yo le voy a decir una cosa honestamente. Yo me sentí en tiempos así, no lo voy a negar. Pero ¿sabe qué hago, hermano? Honestamente, dejo de comer. Y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque si no, yo no puedo seguir. Y yo dejo, porque uno siente, hermano, cuando uno tiene el Espíritu de Dios. Pues no, y no sé, serán tiempos como el tiempo de Jesús cuando dijo al Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así se siente uno de verdad. Bueno, en mi caso yo así lo he sentido. Y yo la verdad, no digo, no, yo no quiero estar aquí. Yo necesito de tu Espíritu Santo, Padre, para poder estar vivo. Si no, estoy muerto. Y eso es lo que, en verdad, por eso les digo, es necesario que cuando sentamos con ustedes, no puedo decir a lo mejor, no pasa nada, todo está igual. Ay, no, yo mejor voy a ir a otra parte a pasearme, o me invitaron por acá, ay, qué tedioso. Hay tantas cosas, hermano, estoy bien desvelado, bien cansado. Ay, ¿qué es eso, hermano? Enfriamiento. Es enfriamiento. Amor al Espíritu. Es frialdad. Y dice el versículo 13, ya vimos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Fíjate lo que dice el 14, es un texto muy interesante. Dice que estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. ¿Para qué? Para que todos alcancen el perdón. Para que venga el fin. Para testimonio, hermano. No todos se van a convertir al evangelio. Para que no digan que no se da la palabra. Es un testimonio. ¿Sí? Declara la justicia de Dios, hermano. Declara la justicia, el amor de Él. ¿Sí? Cómo Él es fiel. Fieldad. Cómo Él es fiel. Cómo Él, nadie podrá justificarse y decir, Señor, yo no oí del mensaje. Se habló para dar testimonio. Y usted que le pregunte ahorita de cualquier parte del mundo, ha oído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay que le pregunte. Es un testimonio que se ha llevado en toda la tierra habitada. Ahora sí, hermanos, note lo que dice el 15. Por tanto, ahora sí el Señor aclara en el 15. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De Mateo 24, 1 en adelante. Estamos hablando del tiempo de la huida, el tiempo de la señal. Los apóstoles dicen, ¿cuándo será? ¿Cómo dicen los apóstoles ahí en el 24? Dice, ¿cuándo será el tiempo de tu presencia? El versículo 3 dice, habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y el fin del mundo. No el fin del templo, el fin del mundo. Los apóstoles están queriendo saber cuándo será la venida de Él y el fin de este sistema del mundo. Entonces ya Jesús le comienza a decir todo, y eso donde llegamos en el 15, y es donde Jesús dice claramente, hermano, presten atención a este versículo. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en lugar santo, el que lea entienda, dice bien, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan al mundo. Hermanos, es cierto que esta es una profecía ¿qué? Dual, una profecía doble.
¿Por qué? Porque es una profecía doble, hermano. Que habla de la venida del Señor y habla de Porque tuvo cumplimiento en el tiempo que se derribó también el templo, hermanos. Tuvo cumplimiento. Los apóstoles y los que estaban ahí, en este caso, bueno, perdón, no sé si ya estaban vivos los apóstoles, porque pasaron como 70 años, pero los discípulos, porque la enseñanza quedó, tenían que huir ¿a dónde? Al monte, tenían que salir. Cuando los romanos los sitiaron, cuando la cosa repugnante, la abominación, sitió al templo, ¿era el momento para qué? para huir. Para su vida, para huir. Y eso me dice Jesús, ya no vuelvan atrás, no regresen. Si la mujer ha Se dejado, cree que estuvo presente y luego se fue si la mujer ha dejado el campo y el campo y ahí, dio más tiempo. Pero ya cuando volvió a venir por segunda vez, fue cuando todos los que no hicieron caso a la profecía del Señor tuvieron que morir. perecieron. Jerusalén fue sitiada, fue rodeada. Se morían de hambre sus hijos, las mujeres. Fue horrible lo que sucedió, hermano. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra. Porque no obedecieron, no prestaron atención. Dice la Escritura que todo lo que está escrito de lo que ha pasado es un ejemplo, amonestación para nuestros tiempos, para Lo nosotros. venidero. Dios es tan amoroso, hermanos, no sé qué nos pasa a nosotros. Vemos lo del diluvio, vemos lo de Sodoma y Gomorra, vemos lo de José, vemos lo de Israel. Bueno, hay tantas cosas y no entendemos. No entendemos. No sé qué nos sucede, la verdad. No sé cómo explicarlo. Seguimos ciegos, no nos quitamos la venda. Verdaderamente, hermanos, si es lastimoso, hermanos, eso es lastimoso, entendámoslo, por favor, lo que la palabra de Dios está diciendo. Es un cumplimiento. ¿Quiere decir que ya no hay cumplimiento entonces para nuestro tiempo? O sea, ¿nomás fue en el tiempo de Jerusalén esta profecía? Lo que está diciendo Mateo 24:15, donde dice cuando la cosa repugnante o la cosa de la abominación se establezca en un lugar santo, entonces cuando vamos a decir, vámonos hermanos, porque es donde dice en el libro de Lucas, el Señor Jesucristo, levanten su cabeza erguidos porque su liberación se ha acercado. Es cuando nosotros vamos a levantar y decir, hermanos, vámonos, listo, la liberación se acercó. ¿Creerá usted? ¿Será usted como la mujer de Lot? Y dirá, no, espérame, necesito agarrar algo más, necesito tiempo para llevármelo. O será como la mujer de Lot y volteará hacia atrás y dirá, ¿qué estoy dejando? Me iré al monte a vivir, allá donde están los moscos, las arañas. Dejaré esto, mi aire, mi ministerio, mi auto, mi casa, tanto trabajo, tanto esfuerzo. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si no pasa nada y vengo para atrás? Y ya no encuentro nada que sacar. ¿Qué más duro? Es como si alguien estuviera levantando una pesa de 100 kilos y le echan otros 100 kilos más, ¿verdad? Y va para abajo, es más, hermano, ¿no? Sí, de hecho, menciona que a Israel, la ciudad de Jerusalén, Roma la situó, pero no pasó nada. Se fueron y los que escucharon las palabras de Jesús en ese mismo instante no pensaron dos veces y se fueron. Y pasaron 4 años después y los que se quedaron ahí no pasó nada, se fueron. Y pasaron 4 años después y ahora sí los agarró por sorpresa. Fíjese, ¿cómo será el asunto? Si tu esposo no se quiere ir, si tu esposa no se quiere ir, si tus hermanos no se quieren ir, si tus hijos no se quieren ir, si la iglesia entera no se quiere ir, ¿te irás tú? Para que suceda como
vuelan sin vuelo. Como con alas de águila. Entonces, hermanos, tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ese cumplimiento, hermanos, ¿es doble? Amén. Tenemos que verlo con la palabra de Dios si es doble o no. Vaya usted al libro porque se cumplió en aquel tiempo y se va a cumplir en la venida, en el fin de la tierra también. Daniel 9:27, hermanos. Daniel 9:27. Tome en cuenta el punto. ¿Cuál es el punto, hermano, de partida? Exacto. Cuando la cosa repugnante se sienta ¿dónde? En Jerusalén. En el templo de Dios. Porque él mismo se va a hacer pasar como Dios. Daniel 9:27. ¿Quién lo lee, hermanos? Daniel 9:27. Hermano Silvia. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinándose se derrame sobre el desolador. Gracias. Mire, hermanos, si usted lee Daniel 9, si lo leyera, por decir así, del versículo 20 hasta el 27, se va a dar cuenta de todo. No lo vayamos a leer porque usted lo puede leer en su casa, apúntelo. Daniel 9, 20 al 27. Si usted lo lee todo ahí, usted se va a dar cuenta que ahí habla de las 62 semanas, más las 9, va sumando, y ahí se va a dar cuenta que dentro de estas semanas habla también del Cristo, quien vino y murió. ¿Sí? Muchos han querido malinterpretar esta profecía diciendo que cuando habla de esto se refiere a que ya pasó, que fue el tiempo de Cristo. Pero no puede ser posible por lo que está diciendo Daniel 9:27. Daniel 9:27 está aclarando claramente, note lo que dice ahí. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas, y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Esto muchos lo aplican a Jerusalén, hermano, lo que pasó a la destrucción del templo. ¿Sí? Pero le voy a decir por qué no. Mire, vamos a leer del 23 en adelante para notarlo. Desde el principio de tu oración salió la respuesta y he venido a declarártela porque tú eres grato. Presta atención a la respuesta y entiende la visión, está diciendo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuántas semanas están determinadas? 70. ¿Sobre el pueblo de quién? Sobre Israel. Y sobre tu santa ciudad, para terminar con la culpa y para acabar con los pecados, para perdonar la iniquidad y para traer lo justo desde la eternidad y para cumplir la visión y las profecías y para dar a un ungido las cosas santísimas. Sabe y entiende que desde la salida de la orden para retornar y para edificar Jerusalén y hasta la venida del rey ungido. Hasta la venida del rey ungido. Muchos dicen, bueno, ahí está, dice. Es cuando Cristo vino, cuando Cristo sucedió y pasó y tuvo todas estas cosas. No, hermanos. ¿Por qué? Sigue diciendo la escritura. Transcurrirán 7 semanas y 72 semanas. ¿Cuánto es, hermanos? 7 semanas y 62 semanas. A ver, hermanos. No, hermanos. Dice bien. Preste atención. Dice, hasta la venida del rey ungido, ¿quién es?
69, hermano. Son 69. ¿Sí? 69 semanas son las que van a transcurrir para que llegue el ¿qué? El ungido. ¿Sí? Eso es lo que transcurrió en el tiempo hasta que llegó Jesucristo. ¿Sí? Volverá y reedificará Jerusalén en sus plazas y sus amplios caminos al final de los tiempos. Después de las 62 semanas se le dará muerte al ungido. Dice, después de las 62 semanas se le dará muerte al ungido. ¿A qué ungido? Fue lo que predicó él, al Hijo de Dios. O sea que tenía que pasar las 62 semanas, como dice ahí, y se le daría muerte a quién? Al Cristo. Por eso no, fíjense, estamos todavía en las 69 semanas, 62 y en las 7. Ella, la ciudad santa, no será más. Ahí es donde se cumple, o sea, ¿qué es lo que se cumple? ¿La destrucción de qué? Del templo. La ciudad santa no será más, será destruida en el tiempo de un rey que ha de venir. Ahora sí, aquí es donde está hablando de un rey que ha de venir. Su fin será con inundación hasta el fin de la guerra desolada que está determinada. Ahí es donde vemos lo que dice el 27, hermano. Él confirmará un pacto por muchos. El rey, o en este caso los romanos, confirmaron un pacto con Israel y no lo destruyeron. Pues buscaban aliarse. A ver, confirmaron un pacto ellos. ¿No está la historia de eso? No, hermanos. No. Destruyeron a Jerusalén. Lo devastaron. Pero de lo que está hablando aquí entonces Daniel es de algo a futuro. A presente. Está hablando algo a futuro. Está hablando algo a futuro de lo que ya sucedió en el templo. ¿Por qué? Porque dice el 27. Él confirmará un pacto con muchos durante una semana y la mitad de la semana y pondrá fin al sacrificio de las ofrendas y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Hasta que venga el fin sobre el anticristo. Hermanos, fíjense bien, hermanos, lo que está diciendo la Escritura. Ya está todo desolado, sin gente, sin Habla de un pacto de una semana. Pero dice que a la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Rompe el pacto. O sea, todos sabemos y entendemos que está hablando de los 1260 días o de los 7 años, pero son verdaderamente 3 años y medio de persecución fuerte. 3 años y medio estará un pacto. ¿Sí? Estará un pacto, nomás. habrá una oportunidad. Estará un pacto en el cual ese rey estará afianzado. Pero a la mitad de la semana, ¿qué dice lo que va a suceder? Dice, rompe el pacto. Y hermano, ya habíamos aprendido en otra predicación, que va a estar hasta que un súbito fin venga sobre la... O sea, hasta que venga ¿quién? Cristo y lo ejecute. Está diciendo. Esto ya no va a terminar por mano de hombre. No va a ser por mano de hombre que va a ser ejecutado esta abominación, sino que súbitamente el Señor con el aliento de su boca vendrá y lo terminará. Hermana Silvia. Sí, por eso es muy importantísimo que prestemos mucha atención, porque tenemos que cambiar definitivamente nosotros. Hay que buscar mucha humildad, como dijo usted, estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque en Sofonías 2:3 dice, busquen mansedumbre, probablemente se les oculte en el día de la cólera de Jehová. ¿Por qué? Porque no va a decir, ay, yo me voy, ya me salvé. No, porque muchos fueron a los montes y muchos fueron ejecutados en los montes. Dios siempre ha protegido a los obedientes, pero a él nadie lo va a engañar. Por eso nuestra forma de ser, nuestra actitud debe de ser sincera. Es cierto, como usted lo dijo, todos tenemos batalla. Nadie puede decir, ay, yo me voy a dar golpe de peso, yo soy muy buena. Y no es cierto. Yo me obligo a hacer lo que es correcto, a hablar como
como debo de hablar, ser como debo de ser, y cuando estoy mal caigo a los pies del Señor y pido perdón. Ahora sí, como el Señor curaba a los ciegos, aquí podemos ver muchos ciegos espirituales. Hay que pedirle al Señor que nos dé vista espiritual, igual para enseñarnos a hablar con el Espíritu, andar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque muchos, pues sí, pueden correr, como dicen, yo corro, yo me voy, sí, probablemente sí se vayan, pero probablemente no sean protegidos. ¿Por qué? Porque no estén a la altura del Señor. Entonces necesitamos desde ahorita ser obedientes a los que llevan la delantera, no ser irrespetuosos. Ay, tú porque tú eres, porque tú el otro. No, sí le podemos decir, pero con respeto y conforme a la palabra de Dios. Gracias, hermanos. Hermanos, vaya a Daniel, capítulo 12, versículo 11, y note. Fíjense bien lo interesante que dice aquí el texto. Daniel 12, 11. Dice, y desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, Daniel 12, 11. Dice, desde el tiempo en que él suprima la ofrenda, será permitida la abominación destructora por 1290 días. Dice bien, hermano. Va a haber un tiempo, entonces, como ya se dice, que ahí donde está hablando que a la mitad de la semana, ¿él va a qué? A quebrar el pacto. Pero entonces, de ahí en adelante, ¿cuánto tiempo se le va a permitir, dice? ¿Cuánto tiempo? 290 días. Esto dijo Daniel, hermano. Acuérdense que esto ya no me voy a meter a este tema porque ya lo aprendimos una vez. Después lo podemos aplicar en el canal que yo traigo. Acuérdense que aquí habla de 290, de 1290, voy a leer otra vez. Sí, dice por 1290 días. Pero acuérdense que realmente la escritura habla de 1260 días. ¿Sí? Acuérdense que eso lo aprendimos porque Jesucristo dice que Él acortará ¿qué? El tiempo por causa de los escogidos. Eso ya lo vimos, esa predicación, hermano. Entonces, lo que queremos entender aquí es que entonces a la mitad de esta semana, quebra el pacto y entonces se va con toda su fuerza ¿hacia dónde? Es lo que vamos a ver con la escritura. ¿Qué es lo que él va a hacer cuando suceda esto? Vamos a ver ahí Daniel 11:31. Daniel 11:31. Dice, y sus fuerzas surgirán de entre ellos. Fíjese bien, ¿de dónde surgirá la fuerza? De entre ellos mismos. Y profanarán el poderoso santuario y suprimirán los sacrificios y colocarán la abominación destructora. Pero los que presten acusación contra el pacto serán condenados. Y el pueblo que conoce el temor se mostrará fuerte y los justos del pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, tropezarán con la espada, con el fuego, con la cautividad y con el despojo durante 1000 días. ¿Dice bien, hermano? No puede estar aplicando a Jerusalén, ¿verdad? A la principio del templo, ¿sí? No. ¿Verdad que no puede estar aplicando a esto? Es profético, es dual, es para nuestro tiempo, lo que está hablando. Porque eso no sucedió allá, no se dieron 1000 días, ni los 1260 días, como dice la escritura, sino que realmente esto es profético, hermano. Y miren, vamos a seguir leyendo en el 34 en adelante para mostrar que es profético. Mire, dice el 34, el 32 y el 33. Pero los que presten la acusación contra el pacto serán condenados, y el pueblo que conoce el temor, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Dice el 34, cuando caigan serán auxiliados con poca ayuda y se sumarán a ellos con engaño. Desde ahora va a haber un engaño. Esto no sucedió en el tiempo del templo. Todos murieron los que estaban o sea, sí, algunos los agarraron como cautivos, pero la mayor parte murió. Hubo cautivos, pero no quiere decir que los engañaron, sino que hubo una ejecución en el tiempo cuando el templo fue destruido. Dice el 35, y algunos de los entendidos serán
serán derribados, a fin de ponerlos a prueba y darles entendimiento hasta el fin, pues todavía transcurrirá largo tiempo para el tiempo señalado. El rey hará conforme a su propio deseo, se ensorbecerá sobre todo Dios y se expresará arrogantemente contra el Dios de dioses. Dice bien. Y tendrá éxito hasta que la ira sea consumada, porque lo que está determinado se cumplirá. Dice bien lo que hará el hijo del desafuero. Dice el 37, no tomará en cuenta a Dios de sus padres, ni tendrá pasión por las mujeres. A ningún Dios reconocerá, sino que se engrandecerá sobre todo. No honrará al Dios poderoso. Él no va a honrar a Jehová, ni a Jesús o Yahweh. Él no lo va a honrar, dice, por su posición, sino que honrará con oro y con plata y piedras preciosas y con objetos deseables a un Dios que sus padres no conocieron. Él invadirá sus ciudades fortificadas yendo contra dioses extraños, porque considerará y ejercerá dominio sobre muchos y por precio repartirá la tierra. En el tiempo del fin luchará en su contra el rey del sur y el rey del norte, y se movilizará en su contra con carros, jinetes y muchas naves, e invadirá la tierra. Todo esto tiene que suceder. ¿Todo, hermana Silvia? Sí, vemos cómo esto es de un futuro, porque ahí el mismo 34 dice, y en su caída serán ayudados del pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja, o sea, si es posible para extraviar a los escogidos. Va a haber muchos que van viendo cuando pasen todas las partes, van a haber muchas bocas melosas. Por eso también dice, si es preciso, algunos serían extraviados o engañados. Engañadoramente. Gracias. Entonces, hermanos, este personaje que dice quién, ¿de quién está hablando Daniel? Dice el Señor Jesucristo. Del anticristo. Mateo 24, 15. De Cuando la vean cosa la cosa repugnante, la dominación, ¿dónde? En Israel. En el templo de Dios. Es cuando es el tiempo de qué? De la huida, dice la Escritura. Vaya usted, hermanos, fíjense bien, ¿qué es lo que hará esta persona? Dice el 38, no hará honra de Dios poderoso por su posición, sino que honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y con objetos deseables a un Dios que sus padres no conocieron. Fíjense bien, ¿no? Entonces, este personaje que está hablando Daniel, ¿qué es lo que hace? Se opone contra quién? Contra todo lo que dice ser Dios. Si aquí hay alguien adorando, a ver, ¿quién es tu Dios? O los que adoran por allá, cualquiera que esté, no va a haber otro Dios más que él se está poniendo con Dios. Porque él se está Y igualando. mire, eso lo dice, por eso lo aclara el apóstol Pablo, ahí en donde, segunda de Tesalonicenses, ¿no? Vamos a ver. La carta de Tesalonicenses, segunda, 2:3. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses 2:3? Reina con nosotros queriendo saber. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Hermana Luz. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
diciendo ahí el apóstol Pablo? Sí, que va a venir. Está hablando que este desamorado, él mismo se pone sobre todo aquello que se hace pasar por Dios. Dice, no, o sea, él quita a todos. Y él mismo se establece. ¿Dónde? ¿Él dónde se establece? En el templo de Dios. Y él mismo se hace pasar por Dios. Como el rey Nabucodonosor de Fíjense Babilonia. bien, hermano, lo que está diciendo la Escritura, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablándonos claramente de que esta persona, esta dominación, está contra todo aquel que tenga un Dios o Dios. Pero hay algo muy interesante, hermano. ¿Cómo lo va a hacer él? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a lograr él que el mundo entero se poste a sus pies? ¿Cómo lo va a hacer él? Él va a pagar por ¿La hermana Silvia? El dragón le da el poder, o sea, el Satanás mismo, El dragón, Satanás mismo le da el poder. Pero ¿cómo lo va a hacer? mandando señales igual, como lo hace Dios. Hará muchas cosas, pero lo que más le resultará a él Marca. es la marca, la obligación, hermanos. Apocalipsis, ¿verdad? Ahí está en el libro de Apocalipsis. Te va a conseguir por medio de hambre. Lo va a estafar a uno, lo va a sobornar. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? 13, Ponte a Apocalipsis capítulo 13. Y aquí ya que fuera con eso, que es con Lo el siento, pero aquellos que les gustan las lentejas con para la clasificar. espada. Apocalipsis 13, Va a ser paz, Y hermano. pasa más y come si ya lo que sea. 14 al 18 dice: No me dejes. y seducirá a los habitantes de la tierra para que hagan una imagen de la bestia salvaje, la cual tenía una herida de espada y había vuelto a la vida. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia salvaje y hará que den muerte a todos los que no adoren la imagen de la bestia salvaje. Fíjese bien, ese es uno de los puntos. Otro, también hará, pues dice también, es que seguirá haciendo cosas más. También hará que a a pequeños, a grandes, a ricos, a pobres, a libres, a esclavos, les sea puesta una marca en su mano derecha o en su frente, de modo tal que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca del nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Hermanos, ¿Qué marcas, por favor? imagínense que usted tiene Corazón a Dios. tantos negocios y le digan, usted ya no puede comprar si no está marcado. Su dinero no es válido. ¿Cómo le va a hacer? ¿Su número clave? ¿Va a ser como la mujer de Lot? Amiga. No El piensa. justo vivirá por su fe. Entonces, hermano, pero tenemos que entender lo que dice. ¿Por qué Jesús diría? ¿Por qué Jesús dijo, hermano? Obedecer, la fe, por la fe vive. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo dijo? Estén contentos Amén. con lo que tienen, nomás con que tengan, o sea, con qué comer y dónde poner su cabeza. Conformistas. No pidan más. Para que uno pueda alcanzar Jesucristo con nada. sabía lo que estaba hablando, no porque Él no quiera que nosotros disfrutemos, y dice que nos está preparando casas en los cielos. Amén. No es porque Él no quiere que nosotros disfrutemos, porque siempre estemos todos castigados, ¿no? Venimos aquí. Es que Él sabe lo que se tiene que cumplir y lo que tiene que pasar y lo que tenemos que pasar sus hijos. Amén. Y Él por eso nos dice, no te encariñes. Tú te encariñas con algo y para ti es más difícil deshacerse de él. Por eso dice que no te haces cosas aquí en la tierra, sino en el cielo. Amén. Amén. Entonces todos tenemos que ir pensando nosotros, hermanos. Tenemos que ir preparando, pero se acaba la predicación, se acaba esto, no leemos la Biblia, comenzamos una rutina de vida y no nos estamos preparando como las 5 vírgenes prudentes. Estamos como las vírgenes las que fueron insensatas. Seguimos el mismo ritmo de vida. No estamos prestando atención a la palabra de Dios. Por eso
tenemos que entender, dice el 18, aquí hay sabiduría, el que tenga discernimiento calcule el número de la bestia salvaje, porque el número de hombre y su número es 666. ¿Sí? El número de hombre, o sea, en verdad, este desaforado es hombre, no es Dios, hermano. Él se quiere hacer pasar por Dios, pero no es más que un simple mortal. No es más que un mortal. Él y todo, hermano, respete. Es un hombre mortal. Esta persona. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es un hombre mortal. Y eso es lo que realmente tenemos que entender. Por eso dice, aquí hay sabiduría. El número 666, hermano, es 666. Es el falso profeta, el dragón y el anticristo. Son tres. ¿Sí? En este caso el dragón es el mismo diablo, en verdad, que da el poder. Pero de ahí proviene todo. Dice el apóstol Pablo que es la misma operación de ¿quién? De Satanás. Por eso tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice Isaías 14 al 6. Perdón, Isaías 14. Isaías capítulo 14. Dice, este es el pensamiento, hermanos, que Satanás siempre ha tenido y como nunca lo ha realizado, ahora lo quiere realizar a través de su hijo. ¿Quién es su hijo? ¿Quién es el hijo de Satanás? El hijo de perdición, el anticristo. A través de él lo quiere realizar su deseo. Y dice lo que sucede. Isaías 14:1 en adelante, 14:14 en adelante. Dice así: subiré sobre la altura de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ahora el Seol será derribado. Pero, no te dice, pero ahora al Seol será derribado, a lo más profundo del abismo. Todos los que te ven te contemplarán a la distancia y reflexionando acerca de ti dirán: ¿este es aquel que trataba cruelmente a la tierra? ¿Que hacía estremecer a los reinos? ¿Que asoló la tierra habitada, convirtiéndola en un desierto? ¿Que derribó las ciudades y a sus prisioneros nunca libró? Los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra y cada uno en su morada. Pero tú fuiste arrojado de tu sepulcro como vástago, desechado como ropa de muertos, asesinados a espada que bajan entre las piedras de las fosas como cadáveres de pisoteados. No te alegran junto con ellos en el sepulcro, pues han corrompido tu propia tierra y mataste a tu pueblo. Jamás se levantará la simiente
maligna. Entonces, hermanos, ¿cuál es el deseo de este ser maligno, de este anticristo en su corazón? Ser como Dios. como el Altísimo, dice en el versículo 14. Pero será al Sion arrojado. Y ya leímos ahí lo que sucederá, cómo se dirán, o nos diremos, o se dirán, este es el que causaba tanto a la tierra. Ezequiel 28, hermanos. Ezequiel 28, 2 al 1. Ezequiel 28, 2 en adelante, perdón, hermano. Dice así: Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor de señores, aun cuando sean enaltecidos tu corazón y has dicho, ¿soy qué? Soy Dios. Eso es lo que dice este anticristo. Soy Dios. Estoy sentado en la sede de ¿dónde? ¿Y dónde dice el Señor Jesucristo cuando vean que esté sentado dónde? En el templo, en el trono de Dios, o sea, ahí en el templo de Dios. Es cuando está la huida, ¿verdad? Y esto es lo que dice él, dice aquí. Dice el Señor de señores, aun cuando sea enaltecido tu corazón y has dicho, soy Dios y estoy sentado en la sede de Dios, o sea, cuando él esté sentado ahí, esto va a subir al corazón de él, ¿verdad? Esto va a subir a su corazón. Dice ahí, y estoy sentado en la sede de Dios, en el corazón de los mares. Tú eres un hijo de hombre, le dice Dios. Aún así, cuando tú todo esto, el Señor dice, tú eres hijo de quién? Y no Dios. Tú eres un simple mortal. Tú no eres Dios. Sin embargo, me viene lo que el Padre verdaderamente sí dice acá en Hebreos 1:8, ¿verdad? A él sí le dice, tu trono, oh Dios. El Cristo sí es Dios. Dice la Escritura, este no es Dios. Este no es Dios. Es un simple mortal. Cristo no. Tu trono, oh Dios, le dice el Padre en Hebreos 1:8. Sigue diciendo la Escritura. Tal vez tú seas más sabio que Daniel, o hayas percibido cosas ocultas con tu sabiduría, con tu inteligencia. Obtuviste riqueza, acumulando plata y oro en tus tesorerías. Con tu gran sabiduría y mediante tu comercio incrementaste tus riquezas y tu corazón se enalteció a causa de tu riqueza. Por tanto, así dice el Señor de señores, puesto que has considerado el hacer tu corazón como el corazón ¿de quién? De Dios. De Dios. He aquí que yo te traeré contra ti a extranjeros, a los más crueles de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor y harán que desciendas a la destrucción y morirás con la muerte de los que son muertos en el corazón de los mares. ¿Acaso dirá delante de tus homicidas, soy Dios? A ver, declara delante de los que te van a ejecutar, soy Dios. ¡Qué humillación tan grande! Una vez de haberse creído en Dios y haber creído estar en lo alto del trono, Él mismo hará, el Señor mismo hará que entonces Él entienda y diga, soy hombre. ¿Soy Dios? Pues tú eres un hijo de hombre y no Dios. Amén. En manos de tus homicidas, por las manos de incircuncisos,
vino a mí la palabra de Jehová, diciendo. Qué cosas tan hermosas, hermanos. Hermosísima, solamente Lo que sucederá con Dios. Dios humillará. Ahora sí di que soy Dios. Cuando Van a temblar los tengan- polvitos delante de todos los Le va a pasar lo que le pasó. Se van a burlar de él. ¿Dónde está tu poder? ¿Sí? ¿Dónde está tu victoria? ¿Qué le pasó a aquel donde se escribieron las letras en la pared y comenzó a temblar? Así viene este reino Nabucodonosor. Esa es la realidad, hermanos. Pero nosotros, hermanos, mire, hermano, nosotros no somos politeístas. Amén, gloria a Dios. Nosotros no creemos creemos en muchos dioses. Amén, gloria Para a Dios. nosotros hay un solo Dios, Amén, gloria a único y Dios. verdadero. Amén, Aunque gloria a muchos Dios. digan que hay muchos dioses, Amén. aunque muchos, entienda esto, hermanos, aunque muchos digan que hay muchos dioses, para nosotros nomás hay un solo Dios, Dios. un solo Dios. Y miren lo que dice 1 Corintios. Vaya a 1 Corintios. Capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. Dice, porque aunque hay algunos que son llamados dioses, eso ya lo sabemos, que no nos quieran engañar diciendo, mira, la Biblia aquí le llamó a fulano Dios, a fulano le llamó poderoso. No, entonces no es Dios. Pablo está diciendo clarito aquí, hermano. Porque aunque hay algunos, y entiéndanlo, aunque haya algunos que son llamados Dios, ¿usted sí que se puede llamar Dios? ¿Quiere? Pero eso no está diciendo Pablo que usted sea Dios. Porque no te lo que dice aquí. Porque algunos dicen, si es un Dios que existe, es un Dios verdadero. O sea, si a alguien se le llama Dios, no, eso no está diciendo Pablo aquí. Amén. Pablo es clarito lo que está diciendo. Oye, ¿qué ceguera tan grande para los que creen en muchos dioses? Porque aunque hay algunos que son llamados dioses, ya sean los cielos, porque según muchos tienen a sus dioses en el cielo, Ajá. o en la tierra, algunos los tienen aquí en la tierra. Como hay muchos dioses y muchos señoríos, dice el 6, no obstante, para nosotros hay un solo Dios. Amén. ¿Cuántos dioses hay para nosotros, hermanos? Un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él, Amén. y un solo Señor, Amén. Jesucristo, Amén, gloria a por medio de quien es todo, Amén. y por medio de quien nosotros Amén. existimos. Amén. Un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén. de Dios. Un solo señorío, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Espíritu en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. No hay tres espíritus distintos en el Padre y en el Hijo. Un solo Espíritu, un solo señorío, un solo Dios. No hay más. Nosotros tenemos un solo. Si los demás quieren tener más dioses, allá ellos. Ahí viene el anticristo que también le va a ser Dios de ellos. Si no entienden esto. Hermanos, por eso la Escritura, finalmente, hermanos, entendamos esto, ya por lo que empezó la predica. ¿Cuándo será el tiempo de partida? ¿Cuándo? Entonces, si alguien le dice a usted, dice el Señor, si alguien le dice a usted, aquí, ya está en Cristo, vámonos, ¿qué va a decir usted? Vámonos, cuidado. ¿Qué pasó? Pues vámonos al desierto, está diciendo ella. Ella está diciendo vámonos al desierto. Ah, ¿verdad? Amén. Entonces, y si alguien me dice, es aquí, es allá, No lo creo. no lo crean. Y si alguien dice,
dice, ya mañana, vamos al monte, ya mañana, vamos a ir. ¿Cuándo se va a ir usted? Cuando usted vea la cosa repugnante, cuando usted vea verdad, esa cosa dice, ya está determinado. Dios ya lo determinó, no hay vuelta para atrás. Amén, gloria a Dios. No hay vuelta para atrás, ya levanta tu cabeza porque es como en el tiempo de Israel cuando ya Moisés declaró y dijo, llegó el tiempo de la partida, vamos a salir. Así va a ser, hermano. Y fíjense bien, por eso dice Tesalonicenses, segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 dice, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, porque muchos falsos profetas vienen diciendo, ya está en Cristo, ya viene el arrebatamiento, la iglesia no va a pasar por la persecución, va a suceder esto, No, hermano, no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos. Otros, hay quienes, fíjense bien, hay predicadores en la palabra de Dios que he visto, de los que dicen que va a haber el rapto y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación o por la tribulación. Tuercen y fuercen la escritura de tal manera que pegan un texto con otro texto, pero se ve bien forzada y le meten ahí una corte y le meten otra. Hermanos, la escritura es clara, lo que está hablando. La escritura no necesita forzar. Si usted ve a alguien que fuerza un texto bíblico, cuidado. Los textos bíblicos no tienen por qué ser forzados. Tienen que ir cayendo y cagando tal como Dios ha puesto. La misma palabra de Dios se interpreta por sí misma. Así que no seamos sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Y es lo que están diciendo muchos. Ya la iglesia se va mañana. Ya tal vez se va aquí a 15 días, a un mes. Todavía no, dice, porque primero se va a manifestar el Hijo. Y hay quienes les forzan ahí, le vuelvo a decir. Forzan el texto diciendo, bueno, de una manera horrible lo forzan, hermano. Y no es esto como está diciendo la Escritura. Es muy importante que la iglesia comience a hablar porque el Señor dice que la sangre la reclamaré de tu mano, porque muchas veces dicen, no, pues que no quiero entrar en pleito, en polémica, es que no, tenemos que hablarles. Ya si ellos no escuchan, dice, ellos morirán por su error, por no haber obedecido, por no haber escuchado. Pero nosotros, la iglesia, tenemos la obligación de hablarles. Por eso nadie tiene que entender. Por eso cuando dice la palabra, el que tenga oídos, escuche. Y el que tiene boca, pues sabe porque no está mudo. Entonces tiene que hablar, tiene que decirle, mira, aquí dicen, como usted comentó, esta cosa ya pasó, mira, ve que no ha pasado, mira, fíjate por esto y por esto, te fijas. Entonces ellos tenemos que, mediante el Espíritu Santo, orar para que ellos miren. Ya, si ellos ya no crean, Dios no nos va a cobrar esa sangre a nosotros. Pero nosotros no queremos hablar y sí queremos salvarnos. Oye, qué bonito. Entonces, no, necesitamos hablar para ser dignos de nuestra salvación. Necesitamos, y es cierto, hermano, el día del Señor no va a llegar antes, pero eso no quiere decir que no está cerca. El Señor viene ya y está cerca, para que muchos no crean, hay que estar descansando, estar a punto de todo, hasta que yo vea sentar al anticristo, es hora de que yo comience a despertar. No, hay que despertar ya, porque hay que estar en oración. ¿Por qué? Para poder, si podemos escapar de lo que viene, como usted dijo al momento, porque si no, nos vamos a tibiar. Le voy a decir cómo forzan un texto bíblico los que dicen que van a pasar que no van a pasar por la gran tribulación. Entonces, ahí, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice, pero les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él. Dice, ese texto, dice, está hablando primero de la reunión de nosotros con Cristo, dice. ¿Sí? De que Cristo viene y arrebata, o sea, se lleva, y no está diciendo que nos está hablando
y citan el texto donde dice el apóstol Pablo, nosotros los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados con el Señor. Así lo pegan. Lo pegan con ese texto bíblico. Dice bien. O sea, ellos dicen, por eso dicen, la iglesia no va a pasar, dice. Porque si les suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y respecto a nuestra reunión con Él. Dice cómo están pegando el texto bíblico. Pero entendemos, hermanos, y dicen ellos, porque miren, hermanos, dicen ellos, todos sabemos que la gran tribulación que Dios traerá, fíjense el engaño que le están haciendo. Este mismo dice, porque fíjense, hermanos, la gran tribulación que Dios traerá, ningún hombre la puede soportar. Nadie la aguantará esa. Pero ¿quién está diciendo que la gran tribulación de Dios es para los hijos de Dios? Amén. La Biblia no dice eso. Amén. La Biblia dice que la gran tribulación que Dios traerá para los, como dice Pablo, los traerá a los hijos de Satanás, a los hijos de la desobediencia. La gran tribulación que traerá el anticristo sí la traerá a los hijos de Dios. Es muy distinto. Son dos cosas muy distintas. Por eso Revelación, versículo 16, 1, que lo lee ahí la persona, dice, ¿qué dice ahí? Que como se derraman las 7 copas de la ira de Dios, la primera copa cae sobre los que están marcados con el número de la bestia. ¿Sí? A ellos les cae el primer juicio. ¿Sí? Y dice Revelación 15 en adelante 1, que los que vencieron a la bestia y el número de su marca ya están en el cielo, ¿qué? Cantando. ¿A quién? Al Cordero. Entonces, ¿cómo es que la van a vencer a la bestia y el número si no pasaron por la gran tribulación? ¿Verdad? No por nada, dice la Escritura. Y después de esto vino una gran muchedumbre que pasó a través de qué? De la gran tribulación. No se deje engañar, hermanos. No se deje engañar. Y lo digo no por esta iglesia, hermanos. Lo digo por otras iglesias que están siendo engañadas. Que están siendo engañadas, haciéndoles creer que la iglesia no va a pasar. Si no fuera así, el Señor Jesucristo no le hubiera dicho, no hubiera puesto el ejemplo de las 10 vírgenes, donde dice que deben de ser prudentes, ¿sí? Que deben aguardar aceite. No lo hubiera dicho el Señor. El Señor no estuviera diciendo, ¿para qué? No tuviera caso. Finalmente vamos a ser arrebatados. Mejor es bien, nomás hubiera advertido y punto a los que no obedecen. Pero no es así. Sí, en el libro que usted leyó ahorita, ahí mismo decía que estos quedan para que sus ropas sean emblanquecidas. ¿Por qué? Porque aún estos hermanos les faltó refinarse mal. Por eso, ¿cómo se van a ir así sin un refinamiento? Sin santidad nadie verá a Dios. Claro que tiene que ver una persona bien refinada, bien santificada para poder estar allá. Y si no han sido, pues por eso se quedan. Entonces, y los demás que hagan caso, pues no van a ser tan, pasar quizá esta por sobrevivientes, porque estos están obedeciendo y están siendo resguardados, como dijo el Señor, yo los resguardaré para el día de la prueba que viene por toda la tierra, porque estos son obedecidos mi voz y estos se han emblanquecido, pero a ustedes todavía les falta emblanquecerse. Es lo que les decía, ahorita hay que limpiarnos, no hay que esperar y decir, ay, yo, ¿dónde es que soy imperfecto? No, hay que, para ser resguardado, hay que limpiarnos ya. Gracias. Ahí está, mi hermano, para que no haya mucha confusión. Ya se ha predicado. Dice la Escritura que los que están en Cristo va por orden. Va por orden las cosas. Primero los que están en Cristo son los que resucitan en la venida del Señor. Cuando Él descienda con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los que murieron primero en Cristo, los que ya murieron en Cristo cuando Él venga, y si alguno está muriendo en Cristo, también sus ojos son, o sea, Él es abierto en un abrir y cerrar de ojos, es resucitado. Los que murieron en Cristo, Él los levanta inmediatamente. Pero dice Pablo, son 2 eventos, pues. La primera resurrección de los que mueren y de los que están muriendo en ese instante. Y el otro evento, ¿cuál es? Los que estamos vivos. Los que hayamos quedado vivos
son los que va a levantar. Y Él los va a levantar en la parte final, dice ahí en Mateo, cuando Él envía a sus ángeles, cuando Él acorte los días, porque va a pasar la iglesia por la tribulación de la marca, pero Él va a intervenir. No se van a morir todos, ni hechos ni gente de las naciones, porque entonces no habría un reinado como dice Daniel 2:44. ¿Dónde va a haber un reinado de milenio? ¿A quién va a reinar aquí en la tierra? Él tiene que intervenir para que se salve tanto gente de las naciones, como también se salven, o sea, en el levantamiento así, los que hayan quedado vivos. ¿Sí? Los que fueron muertos, miren, dice bien, hermano. Fíjense, esto tenemos que entenderlo ya por último. Si usted muere en la tribulación que traerá la bestia, no la que Dios traerá, porque en la de Dios nadie se escapa. Estoy hablando del desaforado. Si usted o yo muero fiel, ¿es para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Sí? Él le dará fuerza. Amén. Él le dará o nos dará fuerza. Amén. Y si, porque Él en su tiempo va a demostrar, mira, Él hace ver que hay fieles que morimos por su nombre, como dice la revelación, estos no amaron sus vidas. Amén. Por eso lo vencieron, dice. Amén. ¿A quién vencieron? A la vez. A Satanás. ¿Por qué? Porque estos no amaron sus vidas, sino que hasta la muerte. Ahí está. ¿Para qué? Para gloria y honra de Él. Amén, amén. Y si tú quedas vivo, también va a ser para gloria de Él. Amén. Porque Él va a decir, mira, también tengo poder para mantener con vida a los que yo quise. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Entonces, prestemos atención, hermanos, a las cosas de Dios. Con esto terminamos, hermanos. Vamos a pasar a alabar a nuestro Dios. Los invitamos a todos a ponerse de pie.